Con el Marlin podemos monitorizar el comportamiento de la maquinaria mientras está funcionando. Así se puede predecir la necesidad de mantenimiento y planificarlo. El sistema Marlin ha revolucionado básicamente la forma de recoger y almacenar los datos de proceso y de estado de las máquinas de nuestra planta. No más carpetas ni archivadores. Marlin es la diferencia entre recoger información y recopilar inteligencia. Es una valiosa herramienta de gestión. De SKF, el mayor fabricante de rodamientos del mundo, la compañía que creó el programa de funcionamiento sin problemas, llega a un sistema de inspección de fiabilidad de las máquinas que está revolucionando la forma en que la industria recoge, almacena y usa los datos de las máquinas y del proceso de la planta. SKF presenta el sistema Marlin. Tanto si usted dirige una planta de proceso o una planta de fabricación, tiene maquinaria que debe funcionar día y noche, fines de semana y fiestas. Si una de esas máquinas deja de funcionar inesperadamente, puede resultar caro, especialmente si sumamos las horas extraordinarias, la pérdida de producción e incluso la pérdida de clientes. El secreto del funcionamiento sin problemas es saber lo que está sucediendo dentro de la máquina. En el pasado, se han empleado muchos métodos para monitorizar el estado de las máquinas. Una de las técnicas favoritas consistía en escuchar los ruidos con un destornillador o con un estetoscopio, poco científico, pero a veces podía ayudar al personal de mantenimiento a evitar una parada catastrófica. A veces. Para la producción, la necesidad más apremiante es la información. Puede ser necesario recorrer la planta hasta 3 veces al día, recogiendo datos de proceso tales como presión, pH, caudal, velocidad y otra información crítica. El trabajo es tedioso y requiere tiempo. Encontrar una forma sistemática de registrar, almacenar y utilizar toda esa información es una fuente continua de frustración. La respuesta es Marlin, un sistema sencillo pero sofisticado que simplifica la recogida y gestión de datos de fiabilidad de las máquinas y del proceso de la planta, que elimina esa montaña de papeles y pone instantáneamente los datos históricos a disposición de sus expertos de mantenimiento, producción y predictivo. El sistema Marlin se compone del sensor MCD, los adaptadores de conexión rápida, el colector de datos Marlin y Prince4 Surveyor, el software que permite al personal de la planta compartir fácilmente la información. ¿Cómo puede hacer el sistema Marlin que sus instalaciones sean más productivas? A continuación se ofrece un breve resumen. Con el sensor Marlin MCD se registran con rapidez lecturas de vibración y temperatura de las máquinas sin necesidad de pararlas. Aunque no es una herramienta de diagnóstico, el sensor permite una detección prematura de las condiciones anormales de la maquinaria, incluyendo daños en rodamientos, fallos de cajas de engranajes y problemas de lubricación. Las lecturas se muestran automáticamente en la pantalla LCD de la sonda. Las luces de alarma proporcionan información instantánea sobre el comportamiento de una máquina, dando un aviso anticipado cuando se sobrepasan los límites de seguridad de vibración y temperatura. La incorporación de adaptadores de conexión rápida al sistema Marlin añade nuevas ventajas. Con un rápido giro de la muñeca, el sensor se conecta firmemente a la máquina que está siendo medida, asegurando una correcta colocación y orientación de la sonda para mayor precisión. Los espárragos MQC también proporcionan la mejor respuesta de señales de vibración. Los adaptadores informatizados o inteligentes incluyen un dispositivo de medición de temperatura y un chip de memoria interna que se puede programar para ajustes de alerta y alarma específicos para una máquina o punto de medición concretos. Cuando se efectúan las mediciones, las lecturas actuales se comparan con los niveles de alarma almacenados en el espárrago y los indicadores de alarma de la sonda se actualizan para mostrar la condición de alarma. En el corazón del sistema se encuentra el colector de datos Marlin, un sofisticado ordenador de mano que amplía las capacidades del sistema exponencialmente. Por ejemplo, se pueden establecer ajustes específicos de alarma para todas las máquinas de su planta. De hecho, se pueden almacenar datos de hasta 2000 puntos. El colector de datos proporciona al personal de mantenimiento o de producción de la planta avisos anticipados de problemas de las máquinas que podrían afectar a la productividad, la seguridad del personal y a los programas de mantenimiento. Igual de importante, el colector de datos permite una recogida rápida y sin papeles de datos de proceso de la planta. Usando su pantalla táctil, resulta fácil registrar, realizar tendencias y establecer alarmas de variables tales como velocidad, temperatura y presión de los indicadores de la maquinaria o paneles de control, sin lápiz ni carpetas. Si lo desea, puede usar el escáner integrado de código de barras del colector para identificar rápidamente la ubicación de cada punto de medición y mostrar la correspondiente pantalla de entrada de datos. Una vez registradas, las lecturas se comparan automáticamente con las lecturas y valores de referencia anteriores. Los valores de tendencia registrados permiten observar cambios difíciles de percibir que de lo contrario pasarían inadvertidos.
Cuando las lecturas sobrepasan los ajustes de alarma preestablecidos, los indicadores de alarma alertan al operario. El colector de datos Marlin se puede programar incluso para especificar las acciones correctoras que se deben tomar en respuesta a lecturas específicas. Esta función permite que las personas sin experiencia que recogen datos se beneficien de los conocimientos de los expertos. Los operarios también pueden registrar mensajes usando el lápiz y la pantalla táctil del colector de datos. Además, todos los datos se pueden cargar en la base de datos del PRIMS4 Surveyor, desarrollado específicamente para soportar el sistema Marlin. Este programa, fácil de usar y basado en Windows, permite convertir rápidamente los datos de la maquinaria y de producción de la planta en informes fiables. Como resultado, los valiosos datos de fiabilidad de las máquinas y de producción de la planta se sacan del archivador y se ponen a disposición de todas las personas que participan en la mejora de la productividad. Revisemos brevemente las capacidades del sistema Marlin. El Marlin lee simultáneamente la temperatura y vibración globales de las máquinas y la vibración de los rodamientos, y además el Marlin permite a los operarios leer y registrar datos de proceso de la planta. Comparando las lecturas con los parámetros previamente definidos y con los datos históricos, Marlin predice los problemas de las máquinas antes de que se produzcan, permitiendo maximizar la productividad y minimizar el tiempo improductivo. Usando espárragos inteligentes y códigos de barras, Marlin recuerda el emplazamiento exacto de los puntos de medición a lo largo de sus instalaciones, eliminando la necesidad de seguir una ruta de medición. Y Marlin recuerda sus ajustes de alarma específicos y muestra las acciones correctoras que deben tomarse cuando las lecturas sobrepasan los parámetros de seguridad. Y lo más importante, Marlin comparte una herramienta tanto para el personal de mantenimiento como de operaciones, que no solo facilita la recogida de datos, sino que pone a disposición de todos la información histórica a través del programa PRIMS4 Surveyor. ¿Quién sabe cómo sus instalaciones pueden transformar los datos de fiabilidad de las máquinas y del proceso en una mayor productividad y rentabilidad? Marlin lo sabe. Consulte con su distribuidor autorizado SKF la forma en que el sistema Marlin mejorará sus operaciones. A continuación se ofrece un breve resumen de cómo se usan los componentes del sistema Marlin. La sonda detectora de estado Marlin es un instrumento portátil que puede medir y mostrar datos de vibración y temperatura de las máquinas y dar alarmas. La sonda se puede usar como dispositivo independiente de monitorización del estado o en combinación con otros componentes del sistema Marlin. Además de las lecturas de temperatura, la sonda realiza dos mediciones de vibración. Vibración de velocidad global para monitorizar y detectar fallos generales de la maquinaria como desequilibrio, desalineación y holguras. Y envolvente de vibración de aceleración global para detección prematura de daños de rodamientos, fallos de caja de engranajes y problemas de lubricación. Estas tres mediciones se toman simultáneamente y se muestran en la pantalla LCD de la sonda. Con la sonda de monitorización del estado se incluye una sonda magnética de temperatura, un estilete, la llave de ajuste de la sonda y dos espárragos mecánicos de conexión rápida, uno con roscas métricas y otro para usar en Norteamérica y para usar con el estilete. Antes de tomar las mediciones con la sonda, primero debe acceder al modo de configuración para definir los ajustes de alarma de la sonda, las unidades de medición así como los ajustes de fecha y hora. Para ello, fije la llave de configuración en el puerto de comunicación serie del MCD. El MCD se pone inmediatamente en el modo de configuración y se muestran las unidades de velocidad. Para ajustar estas unidades, pulse el botón Mode para desplazarse a través de los dos ajustes disponibles para velocidad, pulgadas por segundo o milímetros por segundo. Para ajustar otros parámetros tales como unidades de temperatura, ajustes de alarma o ajustes de fecha y hora, use los botones de flecha para desplazarse hacia atrás o hacia adelante hasta que aparezca la función que desea ajustar. Después, use el botón Mode para desplazarse a través de las opciones hasta que obtenga la deseada. Cuando haya ajustado todos los parámetros, retire simplemente la llave de configuración y se guardarán todos los ajustes en la memoria del MCD. Puede revisar sus ajustes en cualquier momento poniendo la sonda en su modo Review. Los adaptadores de conexión rápida del sistema Marlin mejoran la precisión de recogida de datos. Incorporando estos espárragos a su sistema de monitorización se obtiene un enlace mecánico seguro entre la máquina monitorizada y la sonda. Los espárragos están montados permanentemente en un punto de medición de la maquinaria, normalmente una tapa de rodamiento. Se incluyen instrucciones de instalación detalladas en el envase del adaptador y al final de este vídeo.
Los adaptadores informatizados o inteligentes, que incluyen un dispositivo de medición de temperatura y un chip de memoria interna, también proporcionan una interconexión segura y permiten programar los ajustes de alerta y alarma específicos para cada punto de medición. Cuando se usan espárragos inteligentes, los ajustes de alarma específicos de la medición se comparan automáticamente con las lecturas actuales, permitiendo evaluar sobre la marcha los niveles de temperatura y vibración. Una vez que haya realizado estos pasos, está preparado para usar la sonda y tomar mediciones. Fije el imán o la varilla a la sonda, o si está usando adaptadores MQC, conecte la sonda a un adaptador. Después, fije la sonda al punto de medición. Use el botón On-Off para conectar el MCD. Aparece el indicador de funcionamiento continuo cuando la sonda efectúa mediciones continuas. El modo de funcionamiento continuo es el modo de funcionamiento inicial de la sonda. Si las condiciones de iluminación dificultan la lectura del MCD, pulse el botón de luz de fondo para iluminar la pantalla durante 10 segundos. En el modo de funcionamiento continuo, las mediciones se toman continuamente, con la pantalla y las luces de alarma actualizándose constantemente para mostrar los resultados de cada medición. Esto permite a los operarios monitorizar las condiciones inestables de la maquinaria a medida que cambian. En condiciones normales, se utilizará el modo de recogida de datos de la sonda, en el cual se toman las mediciones y se mantienen en la pantalla. Este modo proporciona datos fiables del estado de la maquinaria y es el método recomendado para la recogida de datos normal. Desde el modo de funcionamiento continuo, pulse cualquiera de los botones de flecha en el lateral de la sonda para ponerla en el modo de recogida de datos. El logotipo de rodamiento en la esquina inferior izquierda de la pantalla gira y parpadean las luces de alarma roja, amarilla y verde, indicando que se están tomando mediciones. Las lecturas y su estado de alarma se muestran en cuestión de segundos en la pantalla. Un símbolo de mano indica que las lecturas son correctas. Observe simplemente los resultados, tome nota de cualquier desviación de las condiciones normales y vaya al siguiente punto de recogida. A medida que se efectúa cada medición, los valores actuales se comparan automáticamente con los ajustes de alerta y alarma y los indicadores de alarma reaccionan en consecuencia. Los resultados de alarma de cada medición aparecen junto a su valor medido en la pantalla LCD y se ilumina una de las luces verde, amarilla y roja para indicar el estado de alarma más alto de las 3 mediciones. Revisemos el procedimiento operativo básico de la sonda detectora de estado Marlin. Primero, fije la sonda al punto de medición, encienda la sonda, pulse uno de los botones de un lado de la misma para iniciar la recogida de datos. Cuando se muestren los resultados en la pantalla, observe si existe una condición de alarma y vaya al punto siguiente. Ahora veamos cómo funciona el colector de datos Marlin. El colector de datos Marlin es un potente ordenador de mano para introducir, almacenar y revisar los datos de estado de la maquinaria y de producción de la planta. Incorporando el colector de datos al sistema Marlin, aumenta notablemente su potencia y sencillez de uso. Por ejemplo, cuando el Marlin MCD está conectado al colector de datos, las mediciones de temperatura y vibración se cargan automáticamente en el colector de datos, que los muestra en su pantalla y los almacena a efectos de análisis e informes a largo plazo. Con la pantalla de revisión del colector de datos, puede comparar rápidamente la lectura actual de una medición con su última lectura y con su valor de referencia. Y puede observar de un vistazo la tendencia de una medición a través del tiempo, una forma sencilla de detectar cambios graduales en la maquinaria o en las condiciones de la producción que de lo contrario pasarían desapercibidas. Antes de ver cómo se usa el colector de datos para registrar y almacenar datos de producción de la planta, revisemos sus componentes. En la parte superior está la torreta del escáner de código de barras, que se utiliza para identificar automáticamente las máquinas o puntos de medición durante la recogida de datos. También está presente el altavoz del colector de datos, así como los LED de comunicación y de carga de batería, que se iluminan cuando el dispositivo está comunicando con el MCD o con el ordenador y cuando la batería está siendo cargada por el cargador. En la parte superior de la pantalla está la barra de control, donde están situados los controles de potencia, volumen, contraste de pantalla y luz de fondo. Presione la pantalla táctil LCD con el lápiz para usar estos controles. En la parte superior de la pantalla hay una zona de estado que muestra la fecha y hora actuales. Un icono de batería que destella cuando quedan 10 minutos de carga de la batería y un menú de control que muestra las opciones de ayuda online, la pantalla de impresión, desactivación y apagado.
Una tapa protege los puertos del colector de datos, incluyendo el conector de comunicación serie para conectar la sonda MCD o un ordenador para las operaciones de carga y descarga. Aquí también se encuentra el conector de alimentación, para conectar al cargador de batería cuando la unidad no se utilice durante largos periodos. Y hay un conector de teclado externo que permite configurar fácilmente las mediciones cuando se está usando el programa PRIMS 4. Este es el botón de Power amarillo, que también permite encender y apagar el colector de datos. Puede usar uno de estos botones amarillos grandes para desplazarse por las pantallas de recogida de datos. El otro inicia una toma de código de barras o de un adaptador MQC. El usuario configura la función que realiza cada botón para usar con la mano derecha o la izquierda. Conectemos la unidad y registrémonos. Pulse con el lápiz electrónico en cualquier parte de la pantalla de título para acceder a la pantalla de registro. Al registrarse con su nombre de operario, el colector de datos recuerda automáticamente sus ajustes específicos previamente definidos. Presione con el lápiz en el campo Nombre del operario para que aparezca la lista de operarios. Después, pulse el lápiz para especificar su nombre. Este es el método que se usa para seleccionar cualquier opción en cualquier lista. En el campo Contraseña actual, use el lápiz para escribir su contraseña o pulse el icono de teclado para que aparezca el teclado y escriba su contraseña. A continuación, pulse el botón de aceptación para confirmar sus selecciones. El registro está finalizado y aparece la pantalla de jerarquía. Todas las operaciones del colector de datos se inician desde esta pantalla de jerarquía, que incluye conceptos de jerarquía de conjunto y de punto de medición. Los conceptos conjunto son grupos de mediciones organizados de forma que usted podrá localizar rápidamente puntos de medición específicos en sus instalaciones. Observe que cuando un símbolo cuadrado de conjunto está relleno, el conjunto está cerrado. Para abrir el conjunto y ver sus puntos de medición, toque con el lápiz en el símbolo cuadrado. El símbolo se convierte en un cuadrado vacío y se muestran las mediciones debajo del mismo. Cuando el símbolo de círculo de un punto de medición está vacío, significa que no se han recogido datos nuevos para la medición. Cuando se registran datos nuevos, el círculo se vuelve sólido. En la parte superior de la lista jerarquía está el conjunto no ruta del gestor de datos. Cualquier medición configurada en el colector de datos pero no descargada desde el programa PRIMS 4 residirá en este conjunto. Ahora que está familiarizado con las características del colector de datos, examinemos cómo se registran los datos de producción de la planta desde los indicadores de las máquinas y los paneles de control. Para registrar los valores de producción, el primer paso es identificar el punto de medición y buscar el formulario apropiado de entrada de datos. Si el punto se identifica con un escáner de código de barras, el gestor de datos reconoce el punto del escáner e inicia automáticamente su formulario de entrada de datos. Por ejemplo, usted está tomando una lectura de un manómetro y el punto ha sido identificado por el código de barras. El gestor de datos muestra automáticamente el formulario de entrada del manómetro del punto que aparece aquí. También se muestra el valor anterior del punto y el estado anterior de alarma. Hay dos métodos para introducir el valor actual. Puede usar el lápiz para mover la aguja del manómetro al valor actual. Al hacerlo, observará que el recuadro de entrada numérica en la parte inferior de la pantalla se actualiza y muestra el equivalente numérico de la posición de la aguja. También puede usar el teclado para introducir el nuevo valor directamente en el recuadro de entrada numérica. Cuando se emplea este método, la aguja del manómetro se mueve automáticamente al valor introducido, mostrando la proximidad de la lectura a los ajustes de alarma. El indicador de estado de alarma se actualiza inmediatamente y refleja el estado de alarma del nuevo valor. Para almacenar la lectura, pulse el botón de aceptación de la pantalla de recogida de datos. El valor se almacena y se inicia automáticamente la pantalla revisión. Esto permite comparar el valor registrado de la medición con el valor anterior y el valor de referencia, revisar su estado de alarma o ver el trazado de tendencia de medición. Para observar un trazado de tendencia de medición, pulse el botón Tendencia. Los puntos del trazado representan los datos registrados anteriormente. En la parte superior de la pantalla se muestra el valor, la fecha y la hora del registro identificado por el cursor. Puede mover el cursor de registro a registro presionando el lápiz sobre el registro que desea ver. Con los botones de acercar y alejar, puede concentrarse en registros específicos en el trazado de tendencia. Los ejes de amplitud y tiempo se ajustan automáticamente al trazado ampliado. Durante la recogida de datos o la revisión de datos, puede tomar notas a la medición que describan las condiciones o que se alerten a otras personas sobre posibles problemas.
Estas notas se pueden introducir tecleando o escribiendo en la pantalla táctil con el lápiz electrónico del colector de datos. La nota fijada se puede ver en el modo Revisión del colector de datos o en el programa PRIMS 4. Pulse el botón Nota para iniciar la pantalla de entrada. Puede introducir una nota de texto, una nota codificada o ambas. Las notas codificadas son mensajes definidos por el usuario que se han transferido al colector de datos desde el programa PRIMS 4. Con notas codificadas, los operarios pueden elegir rápidamente entre una lista de mensajes comunes para describir una situación. Revisemos el procedimiento básico para registrar datos de proceso en el MDM. Primero, identifique la medición e inicie su formulario de entrada de datos. Registre el valor actual de medición. Almacene la lectura y avance automáticamente a la pantalla Revisión de medición. Si es necesario, vea el trazado de tendencia de medición o introduzca notas acerca de la medición y pase a la siguiente medición. Finalmente, veamos cómo se usa el colector de datos para registrar datos de inspección de las máquinas. Esta característica permite a los operarios registrar rutinariamente observaciones oculares o efectuar y registrar una prueba física de cualquier tipo. Cuando se definen los puntos de inspección, las alarmas de alerta y peligro se asocian con los resultados de inspección específicos. Durante la recogida de datos, cuando usted selecciona un resultado de inspección asociado con una condición de alarma, los mensajes de alarma predeterminados ofrecen instrucciones para tomar acciones correctoras inmediatas. Dependiendo de la configuración del punto de inspección, se muestra uno de los dos formularios de entrada de datos, ya sea un formulario de única selección o un formulario de múltiples selecciones. Cada uno de estos formularios de entrada muestra hasta 5 campos de resultado de inspección. Con los formularios de única selección, el operario solo puede seleccionar uno de los resultados de inspección predefinidos. Con los formularios de múltiples selecciones, el operario puede seleccionar todos los resultados de inspección mostrados que sean necesarios para describir la condición. En uno u otro caso, el operario usa el lápiz para seleccionar cada resultado y después pasa automáticamente a la pantalla de revisión para observar el estado y los mensajes de alarma. Finalmente, veamos el programa PRIMS 4 Surveyor, el enlace entre el colector de datos Marlin y el personal de su planta que necesita acceder a los datos de estado de la maquinaria y de producción de la pantalla. El programa PRIMS 4 Surveyor es un valioso componente del sistema Marlin, con muchas e importantes funciones. Proporciona un lugar de almacenaje central a largo plazo para los datos de estado de la maquinaria y de producción de la planta recogidos con los colectores de datos Marlin. Esto permite que cualquier persona interesada, ya sea de mantenimiento, operaciones, fiabilidad o gerencia, pueda acceder fácilmente a información importante. Proporciona pantallas intuitivas de configuración y herramientas de administración de bases de datos que facilitan la configuración y la modificación de las mediciones del sistema Marlin. Ofrece herramientas adicionales de tendencia que permiten un análisis más amplio de los datos recogidos y genera una variedad de informes que organizan los datos recogidos en formatos explicativos, de modo que usted pueda compartir fácilmente hallazgos significativos sobre la maquinaria y las condiciones de producción de la planta con otros departamentos. Aquí se explica brevemente cómo se transfieren las configuraciones de medición desde el PRIMS 4 Surveyor al colector de datos o los datos registrados desde el colector de datos al PRIMS 4 Surveyor. Primero, use el PRIMS 4 Surveyor para crear sus mediciones de estado de la maquinaria y de proceso de la planta, con sugerencias y opciones que le guían a través del proceso, las pantallas de configuración del PRIMS 4 Surveyor y las herramientas de administración de bases de datos facilitan la configuración de las mediciones, y con un PRIMS 4, una vez que ha configurado una medición, puede ahorrar tiempo copiando su configuración a mediciones similares. Después de configurar sus mediciones, use el programa PRIMS 4 Surveyor para transferirlas al colector de datos Marlin. Primero, conecte el colector de datos al ordenador fijando el cable suministrado al puerto serie de cada aparato. Encienda el colector de datos y póngalo en el modo de transferencia. Después, use las opciones de transferencia del PRIMS 4 Surveyor para transferir las mediciones al colector de datos. Una vez que las mediciones estén almacenadas en el colector de datos, utilícelo para registrar los datos de cada medición. Después de recoger los datos, invierta el proceso de transferencia para descargar los datos registrados en la base de datos del PRIMS 4 Surveyor para almacenaje a largo plazo y acceso público. Después, use las opciones de pantalla del PRIMS 4 Surveyor para analizar los datos almacenados. Los trazados de análisis se pueden mostrar en formatos de tendencia individuales
o superpuestos. Por ejemplo, se puede observar la tendencia de presión de entrada de una bomba comparada con su tendencia de presión de salida. Finalmente, use las opciones de informe del PRINCE4 Surveyor para generar informes actualizados. Están disponibles muchos formatos estándar o puede crear sus propios formatos de informe personalizados. Programa PRINCE4 Surveyor. Es el enlace vital entre el sistema Marlin y el personal de su planta. Una importante herramienta de gestión en su búsqueda continua de conseguir el máximo tiempo productivo de las máquinas. Ahora, sigamos los pasos para montar los adaptadores de conexión rápida Marlin en su máquina. Primero, seleccione el mejor emplazamiento para montar el adaptador. Compruebe si hay piezas detrás de la zona de montaje. Para conseguir los mejores resultados, el adaptador deberá estar colocado en posición radial, lo más cerca posible de la zona de carga del rodamiento. A continuación, prepare la superficie. En una zona de diámetro 30 milímetros de la posición de montaje, elimine la pintura suelta, limpie la suciedad y rectifique la superficie con una herramienta de mano, de modo que quede plana y limpia. Después, determine la profundidad para montar el adaptador. Las roscas deben tener una profundidad mínima de 4 milímetros. Para marcar la profundidad, coloque la broca junto al eje de montaje del adaptador y ponga cinta eléctrica alrededor de la broca para indicar la profundidad deseada, o use un tope de profundidad si dispone del mismo. En el centro de la superficie limpia, marque la posición del orificio con un puntero. Comience taladrando un pequeño orificio piloto. Después, ensánchelo con la broca adecuada. El orificio debe estar perpendicular a la superficie. Después, inserte el eje de centrado en la fresa. El eje de centrado se deberá montar a ras del filo de corte. Apriete el eje de centrado en la fresa usando la llave suministrada. Usando la fresa, rebaje hasta que quede liso y la superficie tenga aproximadamente 25 milímetros de diámetro. Después, rosque a mano el orificio a la profundidad deseada. No traspase el fondo ni apriete en exceso el macho de roscar. Limpie antes de montar el adaptador. Limpie la superficie rebajada y el espárrago con alcohol, imprimador Shenlock o un disolvente similar. Limpie a fondo con un paño sin hilos sueltos. Deje pasar algunos minutos para permitir que se evapore el disolvente de limpieza. Finalmente, monte y apriete el adaptador. Apriete a 2,7 Nm. Tenga cuidado de no apretar en exceso.